Muy bien. Buenos días entonces a los que no había podido saludar. Vamos a iniciar con nuestra clase de esta semana. Sin antes, pues, recordarles, ¿verdad? Que debemos de estar trabajando, Alex, sí, todos los días, 1 hora diaria como mínimo, ¿verdad? Ahora, si ustedes culminan su meta semanal, pues no hay problema si no terminan su meta de tiempo, ¿verdad? Pero por lo menos la de temas, sí, ¿verdad? Igual, recuerden que hay una tarea en base a la clase del día de hoy. Si alguien ya hizo la tarea, pues no hay problema, ¿verdad? Al igual que una prueba corta, ¿sí? De lo que se está trabajando el día de hoy. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio con nuestra clase de esta semana. Vamos a continuar viendo, se recuerdan que hace 8 días pues vimos un poco de funciones rectas, ¿verdad? La pendiente, luego vimos los puntos de intersección de una parábola y luego vimos cómo trazar una parábola, ¿verdad? En base a una tabla. Bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar con esta misma línea de las funciones, ¿verdad? Específicamente cuadráticas. Hoy nos vamos a concentrar en las cuadráticas, ¿verdad? Entonces nuestro primer tema se llama hallar el vértice. Muy bien. Entonces les decía, se llama hallar el vértice, las intersecciones en el eje X y el eje de simetría del gráfico de una parábola, ¿verdad? Entonces tenemos acá nuestra parábola, ya trazada obviamente. Entonces lo que vamos a encontrar básicamente son los intersectos que vimos hace 8 días en el eje X, ¿verdad? Vamos a ver el vértice. Recuerden que el vértice es el punto máximo donde la parábola llega y retorna, ¿verdad? A eso le vamos a llamar nosotros el vértice. Y el eje de simetría, recuerden que un eje de simetría es una línea que literalmente parte una figura por la mitad, ¿sí? En este caso, el eje de simetría pues va a pasar por el vértice. El vértice va a ser el punto de referencia para trazar nuestro eje de simetría. Como les dije, el eje de simetría es una línea que parte exactamente a la mitad una figura. En este caso, una parábola. Entonces, en este caso estaríamos hablando que nuestro eje de simetría básicamente sería este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá tenemos el punto o el vértice, ¿verdad? Que es el punto máximo donde llega la parábola y retorna, ¿sí? Entonces a esta línea punteada que está en rojo le llamamos nosotros eje de simetría. Este punto que está acá, pues ese sería el vértice. Y obviamente ya sabemos que estos dos pues son los intersectos en el eje X, ¿verdad? Entonces repito, vértice y este le vamos a llamar eje de simetría. Bueno, ya que identificamos esto, vamos a nuestras respuestas. Entonces dice, la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. Esa es muy sencilla de responder. Obviamente en este caso va hacia arriba, ¿verdad? No hay donde perdernos ahí. Hacia arriba. Dice hallar los intersectos en el eje X. Si hay más de un intersecto con el eje X, separarlos con comas. Entonces los intersectos en el eje X, en este caso sería este y este otro, ¿verdad? Estaríamos hablando de -1 y de -3.
son los intersectos con el eje X. Hallar las coordenadas del vértice. Entonces, el vértice no va a ser un punto, sino va a ser una coordenada, ¿verdad? Recuerden que una coordenada es un par ordenado entre un punto en X y otro en Y, es decir, este que está acá. Si nos damos cuenta, en este caso el vértice está en el punto o en la coordenada, mejor dicho, menos 2, menos 2. Es decir, menos 2 en X y también menos 2 en Y. Ese sería el vértice. Y por último, nos preguntan hallar la ecuación del eje de simetría. Es decir, únicamente encontrar en dónde pasa el eje de simetría. En este caso pasa en el punto menos 2. Menos 2, ¿verdad? Es decir, en qué punto pasa el eje de simetría. Así de sencillo. ¿Alguien tiene alguna duda con este tema? Profe, a la ecuación se le pone x igual a menos 2. Sí, gracias, porque pasa sobre el eje, ¿verdad? Gracias para aclarar, ¿verdad? Si no, no es una ecuación, sí, tiene razón, porque recuerden que una ecuación es una igualdad. Entonces sí tenemos que colocar x igual a menos 2. Si no, la plataforma lo coloca mal, ¿verdad? Si escribimos solo el menos 2. Muy bien, gracias. Continuemos entonces. Veamos esta otra. Es muy sencilla. Veamos entonces, Wilmer nos va a ayudar con esto. Bueno, ¿abre hacia arriba o hacia abajo? Esa es la pregunta más sencilla. Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, muy bien. ¿Cuál sería la coordenada del vértice en este caso? Supongo que sería 0, 2 o 2, 2, 0, 0. ¿verdad? Muy bien, ¿por qué? Porque está sobre acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, y vale 0, ¿verdad? Ahora, si usted o alguien hubiera pensado 2, 0, ese punto se encuentra aquí, ¿verdad? Que es muy diferente. Es muy diferente 2, 0 que 0,2. Bueno, continuemos. Hallar la ecuación del eje de simetría. ¿Cuál sería la ecuación del eje de simetría entonces? ¿Igual a cuánto? A ver, Wilmer. El eje de simetría sería la línea. Sería la línea que lo parte, ¿no? Sería entre 2, ¿no? Ajá. Entonces x igual a 2. ¿Sí? Porque pasa sobre el 2. Y por último, los intersectos. ¿Cuántos habrán? ¿Uno o dos? 1, ¿no? En este caso solo hay uno, ¿verdad? En el caso anterior teníamos 2, ahora solo hay uno. ¿En qué número es el intersecto? 2 y... 2 y 8. No, solo en el 2. ¿Sí? Porque son los puntos donde toca X, es decir, donde toca esta línea. El 8 se acerca, pero es en Y, ¿verdad? Entonces los intersectos en X es en donde toca X, en este caso solo lo toca en el 2, ¿verdad? Nada más. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda con esto? Corremos acá. Entonces, si no hay dudas con el tema anterior, vamos a trabajar este que dice hallar las intersecciones con el eje X y el vértice de la parábola. ¿Sí? Entonces, ahora ya no en base a un gráfico, ¿verdad? Sino que en base a la ecuación de la función, ¿verdad? En el caso anterior, pues nos proporcionaban
el gráfico. Entonces, gráficamente es muy sencillo encontrar estos dos aspectos, ¿verdad? Tanto el intersecto como el vértice. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Como conocemos la ecuación de la función, pues vamos a empezar con hallar los intersectos. ¿A qué le vamos a llamar intersectos? Pues le vamos a llamar a los puntos donde y vale 0, ¿verdad? Básicamente, esos son los intersectos. Y para encontrarlos, pues tengo que resolver esa ecuación. Y para resolverla, pues x al cuadrado más 12x más 36 lo tengo que igualar a 0, ¿verdad? Para convertirla en una ecuación. En este momento se llama función. Cuando yo la igualo a 0, recibe el nombre de ecuación. Y una ecuación cuadrática, pues puedo resolverla por varios métodos. En este caso, como es un trinomio, puedo resolverla por medio de factorización para no utilizar la fórmula, ¿verdad? Se puede utilizar la fórmula cuadrática también, pero lleva mucho más tiempo, ¿verdad? Pues en este caso, tengo un trinomio, entonces es más fácil. ¿Cómo lo voy a factorizar? 2 paréntesis, siempre igualado a 0, ¿verdad? Raíz cuadrada del primero, x, signo del segundo más por más, dar más. Y voy a buscar dos números que multiplicados me den 36 y sumados me den 12. ¿Qué números podrían ser esos? ¿Manda? 6. 6 y 6, ¿verdad? 6 por 6, 36 y 6 más 6, 12. Bueno, ahora divido eso en dos ecuaciones lineales, ambas igualadas a 0. X más 6 igual a 0 y x más 6 también igual a 0. Resuelvo eso, recuerden el más 6 resta en ambos lados o comúnmente pues se le dice pasa a restar, ¿verdad? También se vale. Entonces, menos 6 y x igual a menos 6. Entonces, ¿qué representa este 0? Cuando y vale 0. Entonces, acá automáticamente encontramos los intersectos en x. ¿Cuántos intersectos en x encontré en este caso? ¿Quién me dice? 1. Solo uno, ¿verdad? Aparentemente son 2, pero como son iguales, quiere decir que solo hay un intersecto, ¿verdad? ¿Cómo lo resolvimos entonces? Aplicando la solución de ecuaciones cuadráticas. En este caso, el método de factorización. Si alguien quisiera utilizar el método de la fórmula cuadrática, pues también se puede hacer, no hay problema, ¿sí? ¿Alguna duda entonces en este caso? Bueno, ahora vamos a encontrar la coordenada del vértice, ¿verdad? En este caso, es muy sencillo encontrar el vértice. ¿Por qué? Si recordamos el ejemplo anterior, voy a borrar esto. Cuando nos ayudó Wilmer, vimos que el vértice coincidía con el punto o la intersección en X.
¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque solo había uno. Y en este caso, como también solo hay uno, entonces quiere decir que el vértice es igual a esa intersección. Entonces, vamos a concluir, o vamos a escribir la respuesta, que nuestro vértice es igual a menos 6. Y los intersectos en X también va a ser igual a, solo va a existir uno que es menos 6, ¿verdad? Y como es una ecuación el vértice, entonces decimos X igual a menos 6. ¿Sí? Bueno, entonces ya solo con esto pudiéramos trazar nuestra gráfica, ¿verdad? Pero no nos lo solicita. Bueno, hagamos otro. Tenemos acá otra función donde dice y igual a menos x cuadrado más 2x menos 1. Lo escribimos como una ecuación. Nos va a quedar menos x cuadrado más 2x menos 1. Y eso igualado a 0. Aquí tenemos que hacer un paso antes de resolverlo. ¿Qué paso? En una ecuación cuadrática, este primer término no puede ser negativo. Entonces, para convertirlo en positivo, vamos a multiplicar todo por menos 1. ¿Sí? Entonces, al multiplicar por menos 1, básicamente lo que estoy haciendo es cambiar signo, ¿verdad? Entonces, menos por menos más, menos por más menos, menos por menos más, y el 0, como no es ni positivo ni negativo, no afecta, ¿verdad? Muy bien. Veamos ahora entonces. Nuevamente podemos aplicar factorización para no complicarnos. 2 paréntesis, raíz del primero, signo del segundo, menos por menos, perdón, menos por más menos, y dos números que multiplicados me den 1 y sumados me den 2. Tan sencillos. 1, ¿no? 1 es la única opción. 1 por 1, 1, y 1 más 1, 2. Divido en 2 esto. Entonces x menos 1 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Despejo x, ese menos 1 suma en ambos lados o pasa a sumar, como ustedes lo quieran llamar. Va a quedar x igual a 1 y x igual a 1. Nuevamente nos quedó un solo intersecto, ¿verdad? Ese intersecto entonces es en cuando x vale 1 o en x1. Por lo tanto, al quedar solo 1, el vértice también es x igual a 1, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda entonces? Muy bien, hagamos otra entonces. Muy bien, tenemos acá otra ecuación entonces. Menos x cuadrado menos 4x más 21. Entonces colocamos en forma de ecuación menos x cuadrado menos 4x más 21 igual a 0. Ahora vamos a, ya dijimos que no puede ser negativo, entonces debemos de cambiar signo. Para eso voy a multiplicar todo por menos 1 y me va a quedar menos por menos más,
menos por menos más y menos por más menos 21. Nuevamente factorización. Por lo general, estas ecuaciones siempre se van a resolver por factorización. Entonces, dos paréntesis igualadas a 0, raíz del primero x, signo del segundo, más por menos, menos. Y ahora dos números que multiplicados me den 21 y restados en este caso, ¿verdad? ¿Por qué restados? Porque los paréntesis tienen signos diferentes. Entonces restados me den 4. ¿Quién me puede decir? 7 y 3. Muy bien. 7 por 3, 21. Y 7 menos 3, 4. Recuerden que primero, cuando tenemos números diferentes, primero va el número mayor, ¿verdad? Siempre va a ir primero el mayor. Bueno, divido esto en 2. X más 7 igual a 0. Y X menos 7, menos 3, igual a 0. ¿Sí? Bueno, despejo entonces. El más 7 resta en ambos lados o decimos que pasa a restar. Entonces X menos 7. En este caso X más 3. Pues ahora ya no solo nos quedó un intersecto, sino nos quedaron dos diferentes. Quiere decir que esta parábola pasa por el punto menos 7 y también pasa por el punto más 3, ¿verdad? Entonces, en este caso, no es tan fácil encontrar el vértice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora sí va a ser una coordenada. Es decir, va a haber un punto en X y otro en Y. ¿Sí? Entonces, acá debemos de aplicar un método un poco más extenso. Vamos a él entonces. Primero, para encontrar el punto en X, como ya tengo los dos intersectos, voy a aplicar el punto medio. Recuerden que para encontrar el punto medio entre dos números, hay que sumarlos y dividirlos dentro de 2. A eso se llama encontrar el punto medio entre dos puntos, ¿verdad? Es decir, el punto que está justo a la mitad de los dos, por decirlo así. Entonces, punto medio en este caso de X va a ser igual a, voy a sumar los intersectos, menos 7 más 3, dividido 2. Aunque sea una suma, pero como son signos diferentes, resta, ¿verdad? Entonces nos va a quedar menos 4 dividido 2. Quiere decir que el punto medio en este caso es menos 2. ¿Sí? Ese sería el vértice en X, ¿verdad? Nos faltaría encontrar el punto en Y. Y para encontrar el punto en Y, pues voy a sustituir en la función el valor de X. Entonces la función era menos X cuadrado menos 4X más 21. Entonces voy a sustituir X, es decir que en lugar de X yo voy a escribir menos 2. Entonces acá menos 2 al cuadrado menos 4 por menos 2 más 21. ¿De dónde salió ese menos 2? Del punto medio entre los intersectos de X, ¿verdad? Bueno, alguien que resuelva eso, que me haga favor. Entonces elevamos al cuadrado menos 2, serían 4, ¿verdad? Pero como hay un signo abajo, afuera, esto va a dar menos 4. Menos por menos más, 8, más 21. Bueno, sumamos los positivos, 29 menos 4, 25. Entonces Y vale 25. Entonces quiere decir que
el vértice, en este caso es de menos 2,25. Ese sería el punto donde la parábola llega y regresa. En este caso hacia abajo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que hacia abajo? Porque X es negativa, entonces la parábola va hacia abajo, ¿verdad? Entonces el vértice o el punto máximo sería en menos 2 en X, 25 en Y. No sé si tienen alguna duda con este problema de intersectos y vértice. ¿Seguros? Seguros. Muy bien. Vamos a continuar entonces, si no hay más dudas. Y vamos a ver ahora cómo resolver una ecuación trazando su gráfico. Es decir, que podemos encontrarla haciendo operaciones como lo que es la factorización, como es la fórmula cuadrática, pero también lo podemos hacer trazando el gráfico, ¿sí? Pero no lo vamos a hacer a mano el día de hoy, ¿sí? Hace 8 días aprendimos cómo realizar el gráfico a mano, por decirlo así, haciendo nuestra tabla, trazándolo, etcétera, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a utilizar una aplicación que tal vez alguien acá ya la ha utilizado, posiblemente, ¿verdad? Entonces la aplicación se llama GeoGebra, ¿sí? Esta aplicación pueden descargarla para su teléfono o tablet, o también se puede utilizar una versión en línea, ¿verdad? Que es la que voy a utilizar el día de hoy. Entonces, ¿qué ecuaciones vamos a resolver? Vamos a resolver esta que está acá. X cuadrado más 8x más 7. Vamos a resolver también la ecuación x cuadrado menos 8x más 12 igual a 0. Y voy a resolver también esta que está acá, que dice x cuadrado más 12x más 32. ¿Por qué la subrayé de una vez? Porque voy a salir de la presentación y voy a ir a la página donde vamos a realizar las gráficas. Como le digo, voy a utilizar una versión en línea, ¿verdad? Pero si alguien puede descargar la aplicación, pues lo puede hacer, ¿verdad? Tal vez cuando esté trabajando Alex le sirva. Y en esta aplicación, pues no solo podemos trazar, graficar ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Sino que también se pueden lineales, cúbicas, polinomiales de máximo de 3, o sea, de 4, 5, etcétera, incluso trigonométricas, ¿verdad? También se puede. Entonces ahorita voy a ingresar a la página.
Muy bien, no sé si todos pueden ya visualizar la página. ¿Sí? ¿Alguien que me colabore diciendo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, como les digo, tal vez alguien posiblemente pues ya utilizó la aplicación o esta página, ¿verdad? Entonces acá vamos a ingresar nuestra función o ecuación, ¿verdad? Déjame que cargue. Entonces la ecuación era x cuadrado, entonces x, y le coloco el cuadrado, ¿sí? Más 8x más 8x más 7. Escribo la función o ecuación completa igual a 0. Presiono Enter y voy a esperar un momento a que me aparezca la gráfica. Muy bien. Vean, nos queda un minuto aproximadamente. Si se corta, recuerden que deben de ingresar con el mismo link.
Muy bien, entonces les decía, tenemos la gráfica, es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, a ver, Melanie, ¿cuáles serían las soluciones de esta ecuación viendo la gráfica? Melanie, ¿no está? Mauricio, Mauricio de ese lado. No sé si me escuchan, jóvenes. Veamos, ¿me escuchan, jóvenes? Disculpen. Profe, ¿Cuáles serían las soluciones entonces? Noel, gracias. en X sería 4. ¿4? ¿Será 4? Sí, ahí está. ¿Cuáles serían las soluciones? Los que tocan en X. X. Ajá, esas serían las soluciones. 2 Ajá, 2 y 6. y 6. ¿Verdad? Igual acá también nos proporciona el vértice. Y el vértice en este caso le llama extremo, que es en la coordenada 4, menos 4. ¿Verdad? Bueno, vamos a trazar la última. Como les digo, ustedes pueden utilizar esta aplicación. Si alguien desea descargarla, pues puede hacerlo o usarlo en línea. También se puede. Bueno, la última nos decía entonces x cuadrado más 12x más 32. Bien, acá tenemos la gráfica. ¿Cuáles serían las soluciones entonces? A ver, Cristel, ¿cuáles serían las soluciones para esta ecuación? A ver, Cristel. ¿No está Marlene? Marlene Ovalle. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cuáles serían las soluciones de esta ecuación viendo la gráfica? Las soluciones son los puntos en donde la gráfica toca el eje X. ¿En qué puntos toca el eje X? Menos 8 a la 0. Ajá, menos 8. Esa sería la primera solución. ¿Y la otra? Y menos 4. Y menos 4. Esas serían las soluciones para esta ecuación. Y el vértice, pues si nos lo preguntaran, en este caso es menos 6, menos 4. Entonces, utilizando la aplicación, sencillo, trazamos la gráfica y luego vemos los puntos en que toca esa gráfica y esas serían las soluciones. No sé si tienen alguna duda con este tema. Nos regresamos a donde estábamos. No, profe, ninguna duda. Entonces pueden usar su aplicación, como les digo ahí, como herramienta extra cuando estén trabajando varias, ¿vale? Solo vamos a ver un último subtema. Está bien sencillo. Bueno, y este subtema pues se llama
clasificar el gráfico de una función sin necesidad de graficarla, ¿verdad? Entonces recordemos que, por ejemplo, una función lineal, es decir, una línea recta o una pendiente, su ecuación formal o su ecuación básica es y igual a x más b. Cuando es una parábola, quiere decir que y va a ser igual a x cuadrado más bx más c. Eso es cuando es una parábola o una curva, ¿verdad? Y cuando es una línea recta horizontal, quiere decir que y va a ser igual a un número cualquiera, ¿verdad? Entonces veamos. La función k será una parábola, será una pendiente o será una línea recta horizontal. Una pendiente. Una pendiente, ¿verdad? ¿Positiva o negativa? ¿Cómo sabemos si positiva o negativa? El símbolo de la X, ¿verdad? En este caso es una pendiente positiva. La siguiente, la función f. ¿Qué sería la función f? Una parábola. Una parábola, muy bien. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Arriba. Hacia arriba, ¿verdad? ¿Por qué hacia arriba? Porque es positivo. Y el último, la h, ¿qué será? En este caso es una recta horizontal. Horizontal, ¿verdad? Bueno, veamos esta última. ¿Cuál sería la primera? Melanie. A ver si ya apareció Melanie. ¿Será una recta, una parábola? ¿Hacia dónde? Hacia abajo. ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que hacia abajo? Por el signo menos. ¿Sí? A ver, Mauricio, ¿qué sería la función g? ¿Una recta, profe? Ajá, ¿horizontal o vertical? ¿Horizontal? Horizontal completamente. Y la última, a ver, Marlon, ¿cómo se llaman esas? Mm, ¿No? mm. Bueno, Ashley, Es una pendiente es una, positiva. muy bien, una pendiente positiva, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, sin necesidad de graficarlas, nosotros podemos identificar qué tipo de gráficas tenemos acá. Bueno, entonces los últimos ejemplos. La primera, repito, es una pendiente positiva. ¿Por qué una pendiente positiva? ¿Por qué? Porque la pendiente, su fórmula general es AX más B. Acá estamos hablando de una línea recta horizontal. ¿Por qué? Porque solo tiene una constante. ¿Cuándo es constante? Cuando y es igual a un número cualquiera. Y por último tenemos acá una parábola que abre hacia arriba. Ahora, como les digo, sin necesidad de graficarlas. Si alguien necesitaría graficarlas, pues también puede hacerlo. Puede utilizar la aplicación que acabamos de ver para poder graficar esta situación, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas con este tema? ¿No? Bueno, entonces, únicamente les recuerdo su tarea, por favor, y trabajar, Alex.
¿Sí? Bueno, solo necesito que por favor activen su cámara un momento. Solo voy a tomar una captura para la asistencia, por favor. Y ya con eso iríamos. A ver, Mauricio y Noel, me hacen favor. La mía no funciona, profe. Ok, está bien. Mauricio, un poco. De un momento, profe, acá voy. Solo se va a echar la peinada ese. Ahí está. Muy bien, listo, jóvenes. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Pasen feliz día, se cuidan mucho y hacen su tarea, por favor. Entonces, siempre trabajando Alex. ¿Si alguien hablaba? ¿No? Ah, no, feliz día. Ah, bueno, Sí, igualmente. yo le iba a decir eso. Se cuidan, nos vemos. Feliz día. Adiós, profe. Feliz día, profe. Chao. Profe. Sí, profe.